Señor y Dios, nosotros estamos gozosos al estar en tu presencia y tener comunión contigo por medio de las alabanzas, tu palabra, la oración. Te pedimos, oh Señor, que tú uses todo lo que haremos en esta mañana para que tú seas exaltado y glorificado. Y ahora, al ver estos asuntos que tienen que ver con la confesión, te pedimos, te rogamos, que tú nos des entendimiento en cada una de las cosas que vamos a hablar y que nos guíes a toda la verdad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. El pasado domingo iniciamos el estudio de la Confesión Bautista de Londres del año 1689. Esta confesión es la que servirá para regular el orden doctrinal de esta iglesia. De acuerdo a los artículos de orden de esta iglesia, la doctrina que creemos se encuentra de forma general expresada en la Confesión de Fe del año 1689. Es por eso que creemos prudente que cada cierto tiempo tomemos el espacio, el tiempo para considerar lo que esta confesión tiene para enseñarnos. Lo que queremos es que cada uno de los miembros y de los hermanos que asistan a esta iglesia puedan decir: la Confesión Bautista de Londres del año 1689 es mi confesión de fe. No la confesión de fe de los pastores, no de la de los pastores y los diáconos, es mi confesión de fe. Por eso queremos enseñarla. Mis amados hermanos, tristemente, y esto lo digo con tristeza, hay muchas iglesias que son confesionales. Sin embargo, los miembros de la iglesia desconocen cuáles son las doctrinas de esa iglesia. Y en caso de que venga la herejía, no tienen cómo defender la verdad, tristemente. Como consecuencia a la ignorancia de la doctrina teológica, a veces se tiene a alguien, mira, ese sabe mucho de Biblia. Y lo que sabe son las historias de este libro. Saber las historias de este libro no es saber de este libro. A menos que tú conozcas la teología que emana de este libro, tú ignoras lo que la Biblia enseña. Hay muchas personas que no son cristianas y conocen las historias de la Biblia. Y pueden citar de la onda de David, y pueden hablar de Moisés abriendo el Mar Rojo. Y tal vez sepan más historias bíblicas que muchos de los que asisten a nuestra iglesia. Tales personas no conocen el contenido real de las Escrituras. Si nosotros vamos a 1 Corintios 1:10, que lo vamos a citar más adelante nuevamente, el apóstol Pablo, por la autoridad apostólica que tenía, dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La pregunta es: ¿unidos a qué? Tener una misma mente en cuanto a qué. Es aquí donde una confesión de fe es sumamente útil. Recuerden que estamos hablando de la utilidad de una confesión de fe, no de la necesidad. Ahora, antes de nosotros abordar las razones que nos llevan a tener una confesión de fe, yo creo que es prudente que nosotros expliquemos qué es una confesión de fe. Entonces, definimos confesión de fe como una declaración comprensiva, noten que lleva H intermedia, precisa y ordenada de lo que nosotros creemos que la Biblia enseña acerca de los asuntos más importantes. Y antes de explicar mi definición, bueno, no es mía, creo que de Greg Nichols,
quiero que hagamos un énfasis que tristemente en nuestros días es necesario. Mis amados hermanos, una verdadera confesión de fe extrae su contenido ¿de dónde? De lo que la Biblia enseña. Una confesión de fe no puede ser especulativa. Una confesión de fe no debe tratar asuntos periféricos no importantes, que la Biblia no le da el peso y la importancia que otros temas sí tienen. Todo tema de la Biblia es importante, pero uno puede ver en las páginas de la Escritura que algunos temas son más importantes que otros. Una confesión de fe habla acerca de los asuntos más importantes que la Biblia enseña. A menos que la Escritura enseñe claramente un punto, debe evitarse ponerlo en una confesión de fe. Debe ser más que evidente que la doctrina que se declara en dicha confesión es evidentemente bíblica. Y permíteme usar evidente como una redundancia. Cuando esto se logra, una confesión de fe es un documento útil para la consolidación doctrinal de los creyentes en una iglesia. Una confesión no sirve de gran utilidad si tal documento solo vale para un grupo de teólogos o un grupo de líderes eclesiásticos y para que ellos expresen sus creencias. Una confesión de fe tiene gran utilidad cuando es la expresión de la creencia bíblica de creyentes en general. Las confesiones de la iglesia son los depósitos más concentrados de la tradición bíblica que una iglesia X pueda afirmar. Estos documentos son denominados a menudo la norma normada, o como se usa normalmente en latín, la norma normatas. Significa que una confesión expresa lo que la Biblia cree y la iglesia lo abraza, se adhiere a ella. En contraste con la norma normalizadora, que es este libro, o como se dice en latín, la norma normans. Una iglesia que quiere resguardarse de todo lo que anda por ahí, le sería útil tener una confesión de fe. Ahora, mi declaración sobre la confesión puede dividirse en tres. Es una declaración comprensiva, es una declaración precisa y es una declaración ordenada de lo que nosotros creemos. Veamos en primer lugar que una buena confesión de fe es una declaración comprensiva. No comprensiva, sino comprensiva. Estoy usando el término comprensión, que implica abrazar, rodear algo en todas sus partes. En un sentido literal, habla de declarar concienzuda y balanceadamente todo el contenido de la Escritura. Nada importante, nada central en la Escritura queda fuera. Todo está incluido ahí, de tal manera que los creyentes puedan apropiarse de ellos. Una de las características de de las sectas, todas las sectas son falsas, es que toman algunas verdades de la Escritura y las sacan de proporción y la ponen como algo central. Por ejemplo, tú vas, y perdonen si hay algún testigo de Jehová aquí, no me parece, pero ellos te dicen, nosotros sabemos que somos la iglesia verdadera. Ah, ¿verdad? ¿Y cómo ustedes lo saben? Lo sabemos por dos razones. Primero, somos la única iglesia que sale a tocar puerta por puerta. Segundo, los testigos de Jehová no vamos a la guerra. Bueno, es algo bueno que una iglesia evangélica verdadera salga a tocar puerta por puerta. Pero eso no es lo que determina que una iglesia sea verdadera. Si hay creyentes que determinan no ir a la guerra, bien.
pero ninguno de los dos asuntos es central en las Escrituras. No se puede tomar esas dos cosas como la norma para decir que una iglesia es verdadera o no. Amén de que aquí algunos no quieran ir a la guerra, y lo entiendo, aunque no estoy de acuerdo. Pablo le dice a los pastores de la iglesia de Éfeso: yo no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Es ahí donde debe estar nuestra mente. Dice William Harrison acerca de las confesiones. Alguien ahí joven que vea, que lo lea. La existencia de una confesión de fe es siempre una defensa permanente contra el peligro de cualquier iglesia de caer por sorpresa en la herejía. Nada esencial se omite y nada se extiende a una longitud desproporcionada en relación con su debida importancia. Contiene la calma y juicio de estos profundos teólogos de todas las herejías y los temas de controversia que tuvo lugar en cualquier edad o país que hubiera agitado a la iglesia en épocas anteriores. Esto lo hace sin nombrar expresamente siquiera una de las herejías. Es condenado cada error, no por una declaración directa y la refutación o ella, sino por una declaración clara, definida y fuerte de la verdad. Hubo, en este modo de exponer de la verdad, singular sabiduría combinada con igualmente una singular mente. Pero noten cómo él dice que nada esencial se omite. O sea, hablando de que debe ser comprensiva. Y que nada se extiende a una longitud desproporcionada en relación con su debida importancia. Nada periférico se levanta como algo importante. De hecho, mis amados hermanos, eso es lo que hacen a veces algunos falsos maestros. Ya hablé de las falsas. Toman algo periférico y lo ponen como esto es importante. Sin esto, y mis hermanos, cada uno tiene preferencias. Y lo estoy hablando de los pastores. Tenemos nuestras preferencias en algunos temas. En los asuntos esenciales, nosotros estamos 100% de acuerdo. En los asuntos periféricos, hay diferencia entre nosotros. Y eso es bueno. No se pide que seamos un bloque. Lo que se pide es que seamos fieles a la enseñanza bíblica. Aquí no se hace lo que yo quiero. Ojalá se hiciera solo lo que yo quisiera, pero no pasa. Y eso habla de lo que es un consejo de ancianos sano. Antes de eso, lo segundo que me dice mi definición, a ver si lo puse, no, es que debe ser una declaración precisa. Una declaración precisa. Aquí no hay lugar para declaraciones ambiguas. Estamos tratando de definir lo que nosotros creemos que la Biblia enseña de los temas más importantes. Y hasta el uso inadecuado de una sola palabra puede hacer una gran diferencia. Por ejemplo, la diferencia entre la herejía y la ortodoxia en cuanto a la divinidad de Cristo está en una sola letra. Aquí están los arrianos. Ellos decían que Cristo fue la primera criatura, la más excelsa y grande de todas las criaturas, que tenía una sustancia similar a la del Padre. Si usted no puede hallar la diferencia entre una herejía como esa y la verdad, hay un problema. La iglesia creía que el Hijo y el Padre comparten una misma sustancia. Son dos personas que comparten una misma sustancia. Así que nos enseñó ya en el siglo IV que el ser precisos es algo sumamente importante. A veces una palabra, mis amados hermanos, cambia todo el sentido de una doctrina. Por ejemplo, en la doctrina de la Trinidad hay dos declaraciones conocidas en la teología. Una es falsa, herética, y la otra es correcta. Una dice que la Trinidad
es un Dios que se manifiesta en tres personas. La otra declaración dice que la Trinidad es un Dios que subsiste en tres personas. Si ustedes notaron, la diferencia es una sola palabra. La Trinidad es un Dios en el que se manifiesta en tres personas. La Trinidad es un Dios que subsiste en tres personas. La una manifiesta y la otra subsiste. Pregunta, ¿cuál es la correcta? La segunda. Sin embargo, yo he oído a muchos pastores evangélicos diciendo Dios se manifiesta en tres personas. Eso se llama modalismo, eso se llama sabelianismo y es una herejía. O por ejemplo la doctrina de la justificación. Hay dos declaraciones conocidas en la teología. La una dice que la justificación es el acto a través del cual Dios nos hace justos. Y la otra declaración es que es el acto a través del cual Dios nos declara justos. La diferencia, ¿cuál es? Una sola palabra. ¿Usted sabría diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Cuál de las dos declaraciones es la correcta? Ahí vi menos efusividad. La justificación es el acto por medio del cual Dios nos declara justos. Lo otro es católico romano. Es una herejía. Mis amados hermanos, la falta de precisión teológica es una de las características más evidentes de las confesiones modernas. ¿Saben por qué? Porque lo que se busca es abarcar la mayor cantidad de personas posible. Hay muchas iglesias que todavía creen en la necesidad y utilidad de tener confesiones, pero los grandes temas de la Escritura son dejados fuera. La precisión teológica es precisamente lo que diferencia a las grandes confesiones reformadas de las confesiones de nuestros días. Cuando revisamos las confesiones modernas, lo que encontramos son expresiones muy reducidas e imprecisas de la verdad de la Escritura. Miren lo que dice Gresham Machen. Léanlo, por favor. Tristemente, la debilidad del evangelicalismo actual está en su minimalismo teológico. ¿Saben lo que significa minimalismo? El minimalismo es una perspectiva que trata de reducir al mínimo todo aquello que entiende que sobra. El minimalismo desde los 60 ha permeado el arte en general y en la arquitectura en particular. Los que son arquitectos acá saben de lo que estoy hablando. Esa famosa frase de Van der Rohe, menos es más. O sea, es una frase de la arquitectura de este hombre. Tristemente ha pasado a la filosofía y a la teología. El problema es que cuando hablamos del Evangelio nada sobra. No podemos al predicar y defender el Evangelio decir menos esperando que eso será más. Mira lo que dice Michael Horton. Léanlo. Y miren lo que dice este hombre.
En una generación puede ser simplemente una manera de hacer la lucha, vamos a decirlo como él lo dice. Pero en la siguiente generación, lo que va a traer como consecuencia es precisamente lo que ha traído a nuestra generación. Indiferencia total a la doctrina. Ustedes no han oído de esa persona, no, a mí la doctrina no me interesa. Lo mío es amar a Jesús. Bueno, déjame decirte que no se puede amar a Jesús sin doctrina. En una ocasión le propusieron a John MacArthur escribir un comentario de Romanos, pero sin teología, sin doctrina. Y obviamente rechazó la tarea. Tú no puedes escribir un comentario de Romanos sin teología, sin doctrina. Miren una de las confesiones modernas. A ver, aquí está. Este es de la Asociación Nacional Evangélica, la NAE en inglés. Esta organización se originó en el año 1942. Ellos declaran lo siguiente, presten atención. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, autoritativa e infalible. Creemos que hay un solo Dios eternamente existente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento virginal, en su vida sin pecado, en sus milagros, en su muerte vicaria y expiatoria a través de su sangre derramada, en su resurrección corporal, en su ascensión a la diestra del Padre y en su retorno personal con poder y gloria. Creemos que para la salvación de las personas perdidas y pecaminosas, la regeneración por el Espíritu Santo es absolutamente esencial. Creemos en el presente ministerio del Espíritu Santo, por cuya morada el cristiano está capacitado para vivir una vida piadosa. Creemos en la resurrección de ambos, los salvos y los perdidos, los que son salvos para la resurrección de la vida y los que perdidos para la resurrección de la condenación. Creemos en la unidad espiritual de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Esto que ustedes ven aquí es toda la confesión de fe de la NAE. ¿Cuál es el problema con esa declaración de fe? A ver si alguien lo identificó. Sí, Dios son tres personas, en eso están bien. Pero son tres personas diferentes. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. Ahí están bien. A ver, José Manuel. Básicamente tienen el mismo sentido. Ese es el problema. ¿Sabe qué falta ahí? Ellos no hablan ni siquiera de la doctrina de la justificación. Hay temas importantes ahí que ni siquiera son mencionados. Temas críticos. Temas que pueden hacer la diferencia entre una herejía y la verdad. Ese es el problema. El minimalismo teológico de esta confesión de fe. Miren que cupo ahí en una slide mío. ¿Sí? ¿Un párrafo? ¿Qué es lo que caracteriza una buena confesión? Es precisa. No solo ahí falta la comprensibilidad de una confesión de fe, sino la precisión también. Lo último es que, en mi definición, es que una buena confesión de fe, se caracteriza por ser una declaración ordenada. Las confesiones, al igual que la teología sistemática, tratan de explicar y aplicar la Escritura como un todo. Esa es la razón por la que las confesiones están hechas en forma temática, desarrollando cada tema de la enseñanza de la Escritura.
Generalmente es fruto del estudio, de la obra, del trabajo de un grupo de teólogos que tratan de reunir los temas más importantes de la Escritura en todas las áreas de la teología, tales como la teología exegética, la teología bíblica y, por supuesto, los que están en Bonjan. ¿Cuál falta ahí importante? No, eso es parte de lo que quiero que me digan. Por ahí lo oí. Sistemática. Bien, Víctor. 100. Y la teología sistemática. Miren, antes de ver la confesión. Cuando hablamos de que una buena confesión se caracteriza por ser ordenada, nos referimos a dos cosas. Por un lado, debe ser consistentemente lógica. O sea, una buena confesión se caracteriza por un pensamiento ordenado. Es decir, que es coherente en todas sus partes. No es una buena confesión cuando es calvinista en los decretos y arminiana en el tema del Evangelio. No hay consistencia ahí. El propósito de la confesión de fe es declarar la verdad de la Escritura. Y debido a que la Escritura no se contradice a sí misma, una confesión ordenada tampoco debe hacerlo. Una confesión ordenada habla de que todos sus temas están en consistente orden. Deben ser lógicamente consistentes. Y aunque debe ser teológicamente equilibrada, eso es otra cosa. Pero no puede contradecirse a sí misma. La razón por la que existen confesiones que se contradicen a sí mismas es porque quieren agradar a todo el mundo. No se puede agradar a todo el mundo en una confesión. Como no sabemos que cuando predicamos desde este púlpito no le va a gustar a todo el mundo. Las buenas confesiones surgen generalmente del contexto de la controversia. De ahí que los credos, los buenos credos, deben ser defensivos, deben defender a la iglesia contra los males que les rodea. Judas 3, y lo vamos a mencionar más adelante. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Ahora, noten el orden de nuestra confesión. Nuestra confesión tiene 4 divisiones generales. La primera división, que creo que va del capítulo 1 al 8, habla de los fundamentos del pensamiento cristiano. La segunda división, creo que va del 9 al 20, habla de la religión experimental o de la salvación aplicada. La tercera, que va del 21 al 29, creo, de las instituciones divinas, al 30, y el 31 y el 32 del mundo venidero. Lo estoy diciendo de memoria y no se me debe pedir que me sepa esas cosas de memoria, sino la Biblia. ¿No es verdad, Abraham? Sino que me hacen. Está bien. Aquí está un bosquejo de la confesión de fe. Mira, como dije, el capítulo 1 al 8, esta es la primera división. Habla de los fundamentos del pensamiento cristiano. Lo que se ve en esta división o lo que se enseña en esta división, ¿cuál es la ortodoxia cristiana? O sea, ¿qué fundamentos ha creído la iglesia a lo largo de su historia? Bueno, ahí están 5 unidades en esos 8 capítulos. La unidad 1 es aquí están los capítulos para que puedan entender. Es el capítulo 1. Ahí se trata de las Escrituras. La unidad 2 trata sobre Dios, o como se llama en teología sistemática, teología práctica, teología propia. Son los capítulos 2 y 3. Ahí se ve en el capítulo 2 la naturaleza de Dios y
en el capítulo 3 el decreto de Dios. Está en la unidad 3, la creación original. Ahí hay 3 capítulos. La creación, capítulo 4, la providencia, capítulo 5, y el pecado, capítulo 6. Luego está la unidad 4, el pacto de Dios, en el capítulo 7. Y la unidad 5 trata sobre la persona y obra de Cristo, capítulo 8. Ese es en cuanto a la primera división. La segunda división, como decía, va del capítulo 9 al capítulo 20. Y habla de la religión experimental. Obviamente los teólogos del pasado no temían usar la palabra religión. No es mala palabra. O puede decirse también como la salvación aplicada. Tiene 3 unidades esta división, esta sección de la confesión. En el párrafo 9, es la unidad 1 de esta división, el contexto donde la salvación es aplicada, o sea, el libre albedrío. A veces cuando arminianos dicen que los calvinistas no creemos en el libre albedrío, no saben de lo que están hablando. No ha habido un calvinista en la historia de la humanidad que no haya creído, bueno, de la historia del cristianismo, que no haya creído en el libre albedrío. No lo creemos como ellos lo creen, pero sí creemos en el libre albedrío. Luego, la segunda unidad son las bendiciones y virtudes de la salvación. Esa unidad se divide en 2 partes. Las bendiciones que Dios otorga, capítulo 10, el llamamiento eficaz, capítulo 11, la justificación, capítulo 12, la adopción, capítulo 13, la santificación. La segunda parte de esa unidad son las virtudes que el hombre ejerce. Ejerce fruto de la obra de Dios, pero la ejercemos. La fe, el arrepentimiento, las buenas obras, la perseverancia de los santos y la seguridad de salvación en los capítulos 14 al 18. La última unidad son los medios. La ley de Dios, capítulo 19, nuestra confesión no era antinominiana, no lo era. Y capítulo 20, el Evangelio. Esto fue un gran aporte de la Confesión Bautista de Londres del año 1689. La tercera división, las instituciones divinas. Unidad 1, tiene 5 unidades. La unidad 1 habla de la libertad de conciencia. No es una institución, pero obviamente los autores de la confesión veían que las instituciones no debían ser mella a la libertad de conciencia, y por eso ellos empiezan ahí. Todo está sumamente pensado y ordenado. La unidad 2 habla de la adoración religiosa. Básicamente lo que hay en ese capítulo es una visión de conjunto de la adoración, el qué y el cómo de la adoración, y los votos religiosos. Las autoridades civiles, capítulo 26 al 30. El matrimonio, capítulo 27, y la unidad 5, la iglesia, del 28 al 30. La última división, el mundo venidero, el estado intermedio y la resurrección, y el juicio final. Eso es básicamente lo que hay en nuestra confesión. Ustedes se pueden dar cuenta que bosquejar un documento tan largo solo puede hacerse si fue hecho de una forma ordenada. Así que nuestra confesión se caracteriza por ser una confesión ordenada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Ahora, mis amados hermanos, ya vimos que es una confesión hasta ahora. Vamos a responder esta pregunta también. ¿Por qué necesitamos una confesión de fe? ¿Por qué nosotros la tenemos? Bueno, mis amados hermanos, es útil una confesión de fe para la necesaria tarea de promover la unidad en el contexto de la iglesia. Pocas cosas ayudan a la unidad en el contexto de la iglesia que tener una confesión de fe. ¿Es necesaria la unidad en la iglesia? ¿Que una iglesia sea unida? A ver, ¿cuántos están de acuerdo con eso? ¿Quién quiere votar por tener una iglesia unida? Levante la mano alto. Bien.
¿Enseña la Biblia eso? Una confesión de fe es necesaria para la unidad de la iglesia, y aquí hay algunos textos. ¿Quién me lee Efesios 4:3? Saben, mis amados hermanos, aquí dice que debemos estar solícitos. Eso significa que debemos cuidarnos de nuestras perspectivas personales secundarias. La unidad es una obra del Espíritu. Y lo que viene como consecuencia siempre es la paz eclesiástica. Romper la paz de una iglesia es condenado en las Escrituras. Porque nosotros debemos ser solícitos a guardar la unidad. ¿Quién me lee Filipenses 1:27? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vayáis a veros, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Mis amados hermanos, ¿cómo vamos a combatir unánimes por la fe del Evangelio si nosotros no estamos de acuerdo en los asuntos más importantes de la Escritura? Primera a los Corintios 1:10. Ser divisivo, crear divisiones, es un pecado. Y lo que pide Pablo es que, miren la solemnidad, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, más solemne no puede ser, que habléis todos una misma cosa. Dice Macmillan, la unidad no comienza a nivel de estructura y organización. Esta comienza más bien con un compromiso de corazón con la verdad revelada de Dios. Mis amados hermanos, a veces hablamos comunión, debemos tener comunión. Bueno, déjenme decirles que la palabra comunión es una palabra compuesta. Común, unión. Les une aquellas cosas que tienen en común. Y no habla de la idiosincrasia personal de cada uno por el país en el que vive, sino la unidad de la Escritura. Hay una pregunta, ¿qué hace Amós 3:3? ¿Alguien se lo sabe? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No pueden. En una ocasión estuve en una iglesia reformada, era miembro allí, y había alguien que nos dijo, miren, yo no creo en la predestinación como ustedes lo creen, yo no creo en la teología del pacto como ustedes lo creen, esas son cosas importantes. Nosotros generalmente no hacíamos miembro a alguien con esas características. Yo no creo en la escatología que ustedes creen, tengo más inclinación hacia el dispensacionalismo, pero yo estimo el ministerio de esta iglesia, yo les amo a ustedes. Nosotros le dijimos, mira mi hermano, vamos a permitirte que seas miembro, no propagues tus conclusiones personales con otros, no creas divisiones. Déjame decirte que nosotros vamos a predicar desde el púlpito la predestinación tal como lo vemos en la Escritura, la teología del pacto tal como lo vemos en la Escritura, la escatología tal como lo vemos en la Escritura. ¿Te molesta? No, yo les amo mucho a ustedes. A la larga no terminó con nosotros. No se puede. No se puede. La razón por la que algunos de nosotros salimos de nuestra iglesia es porque teníamos en asuntos esenciales de la teología bíblica diferencias con ellos. No era un asunto de periférico lo que teníamos. No era un asunto que ellos preferían tocar puerta por puerta o pararse en el mercado a predicar
Y nosotros preferíamos que el evangelismo más eficaz es relacional. Lo ven más en la Biblia, que si una iglesia quiere pararse en el mercado y predicar, lo aplaudo, lo apoyo, lo animo. No hay ningún problema, pero eso es un asunto muy, muy secundario. No fue por eso por lo que nos fuimos de nuestra iglesia algunos de los que estamos aquí. Era por asuntos importantes. No podemos tener unidad con personas que niegan la inspiración de la Escritura. No, fíjate, yo soy neortodoxo. ¿Sabe lo que significa eso? Okay. Los neortodoxos, se lo digo porque no todo el que habla de Dios en YouTube es bíblico. Se lo digo porque a veces yo veo personas viendo cosas. ¡Qué lindo habla! Sí, habla muy lindas herejías. La neortodoxia enseña que la Biblia no es la palabra de Dios. Que la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia viene a ser la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo me habla a mí de manera personal. La Escritura, mis amados hermanos, es la palabra de Dios. Quiera el Espíritu Santo iluminar tu entendimiento o quiera dejarte en tu ceguera. No podemos tener comunión con alguien que niegue la inspiración plenaria y verbal de la Escritura. No podemos tener comunión con alguien que niegue la divinidad de Cristo o la salvación por gracia por medio de la fe o la no vigencia de la ley moral de Dios o la necesidad de la regeneración para que una persona pueda convertirse. Esos son temas importantes. La verdad, mis amados hermanos, es esencial para que haya unidad. Por tanto, es necesario que podamos declarar de una forma precisa y ordenada que nosotros creemos que la Biblia enseña. El asunto no es decir simplemente yo creo en la Biblia, sino qué es lo que tú crees acerca de la Biblia. Una iglesia puede tener una estructura bien definida y haya unidad. Esos hermanos se aman, ¿para qué? A menos que haya unidad teológica, no van a ir muy lejos. El clásico ejemplo y el más evidente de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana ha permanecido durante siglos como una institución monolítica. Aparentemente es una sola iglesia en todos los lugares del mundo, teniendo al Papa como la iglesia visible. Pero si preguntamos a cada grupo de católicos que existen, aún en la misma parroquia, lo que cada uno cree, nos daremos cuenta de que no es una sola iglesia, sino varias iglesias reunidas. Una confesión de fe ayuda a mantener la unidad de la iglesia. Segundo, puse necesario para darle peso al punto, pero recuerden que estamos hablando de la utilidad. Es necesaria para la proclamación y defensa de la verdad. Mis amados hermanos, como iglesia, tenemos la tarea de defender la verdad de Dios. Algunos textos. 1 Timoteo 3, 14 y 15. ¿Quién lo lee? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene el deber de ser columna y baluarte de la verdad. Ya expliqué la semana pasada qué implica eso. Miren este texto, 2 Timoteo 1:13. Retén, aférrate, espérate. Ok. A la forma. No simplemente, Timoteo, tú debes tener una forma vaga,
una idea general de lo que te he enseñado. No. Tú debes retener la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. No es una apreciación personal, Timoteo, lo que tú debes tener. Tú debes retener la forma, tal como yo lo enseñé. Judas 3, ya lo leímos hace un momento. ¿Alguien que lo lea? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Se nos ha llamado a contender ardientemente, no a ser contencioso. ¿Saben cuál es la diferencia de alguien que es un contencioso? Él todo lo debate, o esa persona todo lo debate, hasta lo que él mismo cree, mientras no lo diga él. Cuando lo dice otro y él cree eso, él está dispuesto a debatir eso, solo porque no lo dijo él. Amén de eso, debemos contender ardientemente por la fe. La fe no habla de fe subjetiva. Habla de una fe objetiva, lo que debe creerse. El grupo de doctrinas que es enseñado en este libro, generalmente en griego, cuando la palabra fe, que es pistis, tiene un artículo definido, generalmente no habla de la fe salvadora, sino del conjunto de doctrina que debe creerse, lo que debe creerse. ¿Me hice entender? Y debemos contender ardientemente por ella, por ese grupo de doctrina. Filipenses 1:27. Solamente, bueno, dale. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Miren lo que se espera, que que peleemos unánimes por la fe del Evangelio. Es algo que debemos hacer. En nuestros días se están quitando todas las paredes teológicas. Decía alguien que uno no debe tener una pared tan alta, o sea, de esas cercas que, de tal manera que me impida darle la mano al que está del lado allá. Déjeme decirle, yo tuve una casa en Naples y tenía una verja bien alta. ¿Sabe lo que hacía mi vecino? Agradecérmelo, porque también lo cubría él. Y cuando yo quería hablar con mi vecino, no quería hablar con él por la cerca. Lo invitaba a mi sala. Lo digo porque nuestras paredes deben estar altas. Eso les cuidará a ellos y a nosotros. Y cuando queremos tener comunión la tendremos. Y la invitaremos a nuestra casa. Pero nuestras paredes deben estar muy, muy altas. Tercero. Mira. Se me quedó ese. ¿Alguien que lo lea? Para un momentico. Esa palabra, yo no voy a pelear con la Reina Valera, pero yo la traduciría mucho mejor como pensar. Es lo que significa la palabra griega que se usó ahí. Lo que se está diciendo es que os dé entre vosotros un mismo pensar. Sigue. Según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ver ahora. Tercero, es necesaria para el mantenimiento del orden de la iglesia. En algunas áreas. Primero, en la membresía. ¿Cómo pudiéramos mantener el orden dentro de la iglesia si no podemos definir lo que creemos?
Supongamos que una persona viene a nosotros y expresa su deseo de ser miembro de esta iglesia. ¿Cómo pudiéramos juzgar si la fe de esa persona está de acuerdo con la nuestra? A menos que tengamos una confesión escrita. O al revés, ¿cómo esa persona pudiera juzgar si nosotros somos una iglesia bíblica que cree lo que la Biblia enseña? Una confesión de fe es importante. Si poseemos una confesión de fe escrita, entonces podemos preguntarle a la persona, ¿usted cree lo que nosotros creemos acerca de los temas más importantes de la Biblia? ¿Usted cree lo que nosotros creemos acerca de Dios? ¿Usted cree lo que nosotros creemos acerca de la justificación, etcétera? Pero también nos ayuda en el orden de la iglesia en cuanto a la labor de expansión del reino. No solo repercute en cuanto a la membresía de la iglesia, sino también en la expansión del reino. ¿Cómo pudiéramos nosotros trabajar juntamente con personas que no creen en la soberana gracia de Dios? O porque son arminianos, o son pelagianos, o semipelagianos. Los pelagianos, por ejemplo, creen en la negación de el pecado original. O comunitarios que creen en la Trinidad. ¿Cómo puede una iglesia caminar hacia una misma meta con otras iglesias que si no sabe lo que esas iglesias creen en cuanto a los temas más importantes? Pero también es importante para la adoración. Yo le presenté este texto. Miren, la importancia de estar unánimes se va a revelar en que vamos a una voz glorificar a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso va a afectar la adoración. Mira, mis amados, aquí puede venir alguien y decir, mira, Joel, a mí me encanta la batería. Y me encanta cantar los cantos de Marcos Witt. Yo creo lo que ustedes creen, pero a mí me gustaría que ustedes canten un canto de... Hay razones por las que no cantamos esos cantos. Razones teológicas, no de preferencia. Pero aún así la persona puede estar en desacuerdo y podemos vivir en paz. ¿Hay algún problema con que tú cantes los himnos? No, a mí también me gustan los himnos que ustedes cantan. Pero a mí, si fuera por mí, yo preferiría incluir papá este y aquel y el otro y el otro. Bueno, eso es un asunto en lo que podemos diferir. Ahora hay asuntos esenciales, que es lo que enseña la confesión, que nos van a ayudar a una voz glorificar a Dios el Padre. Miren lo que dice Sam Walton. Hablaba de eso la semana pasada, creo, pero ahora aquí está la cita. Vamos, se acaba el tiempo. Una iglesia sin confesión de fe tiene el equivalente teológico y eclesiástico, decía, sin inmunidad alguna contra los vientos infecciosos de la falsa doctrina. Decía alguien que cuando una generación da por sentado su herencia teológica, la siguiente generación va a tomar herejías insospechadas. O sea, no se van a dar cuenta de la herejía. Una confesión nos ayuda a no dar por sentado eso, nuestro bagaje teológico. Somos bautistas. Sí. ¿Y qué significa eso? A veces veo los nombres de alguna iglesia y no es que me dé gracia, ¿no? En el sentido de cuando alguien hace un chiste o algo de eso. Pero entiendo perfectamente lo que quieren decir. Iglesia Cristo el Vencedor. Iglesia Nueva Jerusalén. Iglesia, la iglesia puede poner los nombres que quieran. ¿Cómo es? Para de sufrir, dice. ¿Sabe? Los títulos, los nombres de las iglesias dicen lo que creen. Esa es la razón por la que nosotros nos llamamos iglesia, eso dice mucho, bautista, eso dice mucho, reformada. Nuestro nombre
dice lo que creemos. Pero eso es un paréntesis. Miren lo que dice Romanos 16, 17. Voy a leerlo yo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Mis amados hermanos, el asunto de la unidad de la iglesia no es un trabajo de los pastores solo. ¿A quién le escribe esto Pablo? A una iglesia en Roma. Debemos notar, cuando hay alguien que cause divisiones. Y mis amados hermanos, eso significa que debemos tener cuidado por la iglesia. ¿Qué pasa si usted tiene una diferencia en un asunto esencial y llega a creer otras cosas que la confesión no enseña o cosas importantes de la Escritura? Bueno, venga y hable con nosotros. Venga y hable con nosotros. Lo que no debe hacer es empezar a promover su fe. No, pero si lo que yo tengo es la verdad, sí, bueno, puede ser que nosotros estamos muy equivocados. Cuide la iglesia de Cristo, no es su iglesia. Váyase en silencio. No crea divisiones. Es lo que nosotros creemos. Podemos estar equivocados, podemos estar sinceramente equivocados. No hay problema en eso. Alguien puso en una serie de sermones que di sobre el Día del Señor, y yo hablando de la vigencia del Día del Señor el domingo, y un adventista, me parece que es adventista, dice: ustedes no saben ni dónde están parados, así decimos en Cuba. Y yo le dije: mira, es posible que no sepamos ni dónde estamos parados. Lo único que podemos ser es estudiosos de este libro, sinceramente, y no paramos de hacerlo. Más nada. Y oramos que Dios nos ilumine. Y he llegado sé ya a estas alturas que cuando alguien toma una conclusión, no importa que tú tengas los mejores argumentos. Miren, eso es algo que viene de arriba. Es algo que viene de arriba, que Dios tiene que iluminarlo. Lo que sí debemos es estar vigilantes de aquellos que causan divisiones y tropiezos. Si alguien causa división y tropiezo a una iglesia, aún esa persona tenga la razón, esa persona está pecando. Debe cuidar la iglesia. ¿Recuerdan el texto que citamos de Efesios, que dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Eso le enseña la Escritura. Cuarto, una confesión es necesaria para evaluar a los ministros del Evangelio. Mis amados hermanos, ¿qué herramienta pudiéramos usar para que ustedes evalúen cada cosa que enseñamos en este lugar? Una confesión es útil. Miren a Pablo mandándole a Timoteo cuál debía ser el patrón que debía utilizar para usar a otros hombres. No estaba Timoteo a ser el hombre orquesta. Él estaba llamado a que hubiera una pluralidad de ancianos que pudieran enviar ancianos a otros lugares, que pudieran trabajar y surgir otros ancianos en el contexto de la iglesia. ¿Cuál era el patrón? Tenía que ver con algo teológico primero. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles. Y ahí habla no solo del carácter, habla de fidelidad a lo enseñado, a lo que había oído ante muchos testigos. Que sean idóneos, y ahí habla de una capacidad para enseñar también a otros. Entonces, mis amados hermanos, en esta iglesia somos 3 pastores. Y aquí las puertas no están cerradas para que Dios
levante otros ancianos y otros diáconos. De hecho, oramos que Dios lo haga. Anhelamos que Dios lo haga. Nosotros no somos el centro. A mí me puede dar un patatú mañana. Y uno tiene que... Eso fue una manera de decirlo. Yo no soy el defensor de la fe. Y nosotros anhelamos eso, que hayan otros ancianos. Pero nosotros no estamos buscando personas que sean elocuentes. Deben ser idóneos para enseñar, pero aquí no estamos buscando gente con elocuencia. Estamos buscando hombres fieles. Fieles. Hombres fieles. Segunda Timoteo 3:10, ya yo estoy terminando. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, paciencia. Hablando de las cualificaciones al ministerio pastoral, dice que debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. En Apocalipsis 2:2, tengo que ir resumiendo, no está aquí. Cristo alaba a la iglesia de Éfeso por su conocimiento teológico. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y está hablando de una iglesia. En último lugar, es necesario para darnos un sentido de continuidad histórica. ¿Cómo sabemos que nosotros y nuestra congregación somos una anomalía histórica? Que somos los únicos que hemos creído eso en la historia del cristianismo. Bueno, nuestra confesión nos enseña, nos une, como decía el pastor Ricardo la semana pasada, con creyentes de hace 300 años. Déjeme terminar con esta cita. Alguien que la lea. Una iglesia con poco credo es una iglesia con poca vida. ¿Cuántas más doctrinas divinas puede acordar una iglesia? Tanto mayor será su poder y más amplia su utilidad. Cuanto menos sean sus artículos de fe, tanto menos serán sus vínculos de unión y cohesión. El clamor moderno, menos credo y más libertad, es una degeneración de los vertebrados a las medusas y significa menos utilidad, menos moralidad y más herejía. Eso a la larga es lo que va a pasar. ¿Saben quién dijo eso? B.H. Carroll en el siglo XIX. Si viviera ahora, le da un patatú. ¿Alguna pregunta? Bien, mis amados hermanos, nos veremos la semana que viene. Lo que queremos la semana que viene es darle un contexto histórico de la confesión para que sepan en qué contexto de la historia surgió este documento. Vamos a pedirle a nuestro hermano José Armando que nos despida en oración. Señor y Padre, estamos delante de ti dándote gracias por esta enseñanza que nos has traído. Te rogamos, Señor, que podamos apreciar nuestra confesión, Señor, y para poder ponerla por obra. Esperamos agradarte en esto que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.